en este martes 25 de enero del año 2022. Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. Buenos días a todos nuestros compañeros. Nuestro saludo cordial una vez más a los oyentes de la Z101, a don Álvaro Arbelo, con quien de hecho quiero iniciar de inmediato este comentario en los temas de introducción, porque además de señalar el gran esfuerzo, el trabajo que hizo el equipo de la Z101 en Fitur, pienso que ha habido un acierto que a largo plazo se ha mantenido de lo que fueron los juicios y los debates la pasada semana y antes de eso relacionados al tema de la educación. Señores, al final, decía don Álvaro, lo importante era sentarse, tratar de llegar a acuerdos, tratar de llegar a consensos, tratar de que las partes, el liderazgo gremial de los profesores y el liderazgo de la institución que tiene por ley las decisiones políticas relacionadas al tema de educación, como es el ministerio, y esencialmente para los más humildes de los dominicanos, pues pudieran llegar a puntos de avenencia. Ya el mes se está yendo, ya el mes de enero se está marchando. Creo que también van a coincidir diferentes elementos, yo creo que de la propia pandemia y de lo que han sido los ciclos naturales de sus propias olas, y la necesidad, señores, que gran parte de la población siente, de la necesidad de volver a normalizar ese tema. Ese principio de acuerdo, ese principio de diálogo es necesario porque se necesita, señores, en temas como este, generar esos consensos. Creo que uno de los temas que va a ayudar, y es una sugerencia que hacemos de manera abierta al Ministerio de Educación, si es que no se ha pensado ya, que un elemento que fue importante en la época en la que se decidió utilizar la virtualidad era aquel famoso bono de virtualidad que ayudaba a profesores a hacerle frente a una serie de gastos que son propicios en una sociedad que tiene una gran brecha digital y donde los servicios de telecomunicación, como todo el mundo sabe, tienen un alto costo por su gran base impositiva y donde dificultaban a muchos estudiantes la obtención del pan de la educación. Yo propongo cambiar ese bono de la virtualidad por un bono de la presencialidad, en el entendido de que hoy por hoy un profesor, así como un empleado de cualquier empresa pública o privada, tiene que gastar más de su dinero en mantener el aseo, en comprar, así se le dispensen algunas cosas en su lugar de trabajo. En el caso de las escuelas, yo creo que hay una exigencia, hay un extra, y ese extra en condiciones sanitarias, de higiene, de limpieza, podría perfectamente mantenerse. Convirtamos el bono de la virtualidad en el bono de la presencialidad. Así más adelante esa decisión pueda quedarse de manera permanente y convertirse virtualmente en un aumento de salario, ¿por qué no?, para el profesorado público. Yo con eso estaría perfectamente de acuerdo. De hecho, dudo que alguien pueda oponerse, sobre todo en la condición en la que nuestros profesores trabajan y en la que las condiciones en las que se van a integrar, sabiendo que hay escuelas que todavía, y eso sí que es penoso, necesitan intervenciones para garantizar que su servicio de agua, sus baños y las condiciones de asepsia que son necesarias en esta situación van a llevarse a cabo. Así que ojalá la avenencia, el diálogo, el concurso pueda parir un consenso y que ese consenso beneficie a los más humildes de los dominicanos, que son los que necesitan el servicio público de educación. Miren, voy a darle seguimiento porque es necesario al tema que nuestro compañero Nayib Chaede ha introducido. Decidí durante estos días mantenerme leyendo, buscando ejemplos, comparando algunos temas relacionados al fideicomiso. También lo tocó más temprano don Álvaro Arbelo y también citó Nayib Chaede a un experto de la magnitud, señores, de Jaime Arista Escuder, doctor en economía, un hombre de números, un hombre de ciencias exactas, de matemáticas, y quien, además de dar una explicación, como dijo don Álvaro, bastante satisfactoria y didáctica sobre la figura del fideicomiso, la entrega en administración de un bien o de unos bienes a terceros, con la promesa de que estos terceros, además de que van a cuidar la integridad del bien, van a manejar las rentas, van a tomar las decisiones más propicias para la rentabilidad, para la producción, para la plusvalía de ese bien o de esos bienes, y que en el caso del fideicomiso privado pues tiene una historia antiquísima, vieja, ya tradicional, sobre todo en grupos, en familias, en grupos de gran riqueza. En el caso del fideicomiso público es bueno hacer un poquito de recorrido.
es precisamente una administración pasada, la administración ya que culminaba el periodo 2008-2012, la que promulga, después de su lectura y participación en el Congreso, el fideicomiso. El fideicomiso... la ley, recuérdate que es del 2011. Es que eso digo, la administración saliente 2008-2012. La de fideicomiso, la ley 189-11. Eso mismos. Exacto. La administración saliente 2008-2012 la promulgó. Exacto. Después de su paso por el Congreso Nacional. Exactamente del expresidente Leonel Fernández. Correctamente. ¿Y ¿por qué aprobaba? ¿Por qué se aprobaba en ese momento? ¿Y por qué, como incluso el propio Nayib citaba el caso de Redevial, que bien pudiéramos sumar otro, que ha sido exitoso, que es el de Ciudad Juan Bosch? Es un fideicomiso público. Es un fideicomiso público en el que participaron empresarios privados, en el que participan todavía empresarios privados en la construcción, por ejemplo, de viviendas que luego son remitidas, que luego son traspasadas a personas en condiciones ideales, en condiciones idóneas para sus adquirientes. Bueno, ¿por qué es importante? Porque primero el Estado dominicano tiene autolimitaciones impuestas en materia de manejo de empresas. Se necesitan de figuras especiales, de canales, de conductos para el manejo de esas empresas. El manejo tal vez idóneo, ¿por qué no decirlo? En un pasado que ya no existe hoy, era la CDEE, la cual, al decidirse iniciar el proceso de eliminación, pues combinaba al Estado a buscar otra vía de manejo. El propio Jaime Arista Escudero, en su llamada, que recuerdo muy bien, decía que él proponía dos maneras, o él veía dos maneras en las cuales podía un bien con tanto caudal público como Punta Catalina manejarse. Era la SA, la sociedad anónima, o la posibilidad del fideicomiso. Hay quienes prefieren una, hay quienes prefieren otra. Ambas tienen limitantes. Saben que soy de los que cree que si se hubiese hecho la SA, hubiese habido un caudal de crítica similar, o yo diría que incluso hasta peor. Fíjate que, porque permitía unos manejos discrecionales que el fideicomiso no permite. Fíjate que el señalamiento que le hago al fideicomiso de Punta Catalina que se ha planteado. Sí, no, entendí tu punto, que es el comité técnico. Tiene que ver con el comité técnico, sí, que es el que se encarga, real y efectivamente, de operar y de administrar. Pero voy a ese punto. Todos los bienes de Punta Catalina. Voy a ese punto porque tampoco... En Redevial, que es un fideicomiso público también, sí, lo hace una oficina del Estado Dominicano dirigida por un funcionario del gobierno dominicano, y hasta el día de hoy se ha hecho bien. Sí, lo cual, cuando se dice que se ha hecho bien, hay que decir entonces dos cosas. Demuestra que también la figura del fideicomiso puede ser manejada exitosamente. En el caso que concierne a ese comité técnico del que Nayib habla y con el cual yo creo que se puede perfectamente estar de acuerdo en que se exploren figuras tanto de administración mixta, que se usa en otros países, donde representantes del Estado, representantes de otros sectores administran un bien público. Es el caso en América Latina de muchísimos ejemplos. Hay un tema, hay una figura que no puede olvidarse, amén de ese comité técnico, y es el fideicomitente principal, que es, al igual que Redevial, el Banco de Reservas de la República Dominicana. Institución que por demás es un perfecto ejemplo también, hay que decirlo, y en eso yo creo, ahí le doy el crédito a Nayib, yo soy un poquito más reacio a la idea del Estado grande. En el caso del Banco de Reservas, ha sido una institución, en su manejo como banco comercial, que en muchos aspectos ha dado un ejemplo de buena administración, de crecimiento e incluso de ofertas en el mercado. Sigue igual. Exacto. Y sigue creciendo y sigue fortaleciéndose. Entonces, esa institución bancaria. Así como es pública también. Exactamente. Así como es Redevial, así como el fideicomiso de la ciudad Juan Bosch, así como otras figuras donde perfectamente cabe la posibilidad de hacer uso de esta herramienta, también es importante no olvidar otras ventajas o aspectos que suman. Señores, hablar de una empresa rentable, una empresa que genera plusvalía, que genera fondos con los cuales puede cubrir su costo, también es importante recordar que es hablar de una entidad que puede generar deuda. Es decir, Punta Catalina está en la capacidad de generar, a partir de su figura como fideicomitente, de generar deuda con la garantía no solamente de su vasta propiedad y de su valor, no, de su rentabilidad. Y eso, hay que decirlo, yo creo que puede amortizar muchísimo más rápido el tema de su costo,
No estoy, por cierto, para que no vayamos a tercerizar el tema discutiendo si su costo es el adecuado. No, olvídese de eso. Ponga por ahí qué es el costo que es y dejemos, como decía el presidente en su participación, que de hecho también me voy a referir a eso, que eso se discuta aparte. La rentabilidad de Punta Catalina es una garantía para el pueblo dominicano de que esa planta puede pagar sus costos, mantenerse produciendo energía, equilibrar la matriz de producción, porque de hecho con su sola arrancada, con la primera vez que se encendió, señores, ya colocaba la matriz energética prácticamente en un equilibrio 30-30-30 sobre fuentes energéticas de gas oil o de los diferentes derivados del petróleo, el gas natural y el carbón. Que conste que una de las cosas que se criticó en el momento en que se decidió utilizar la matriz de carbón era el hecho de que iba, digamos, a contracorriente con los tiempos geopolíticos. Pues mire, la pandemia resulta que puso el viento ahora a correr en la otra dirección. Ahora se ha sincerizado el mundo, Europa, China están volviendo a abrir espacios al carbón, a la energía nuclear, la que habían demonizado durante años, y con la sola excepción del hecho de que el carbón en algunos sitios se le han agregado, precisamente por esa visión ecológica que yo creo que a veces se va un poquito de la mano, se le han agregado algunos impuestos que lo encarecen, sigue siendo una opción barata y abundante. Es el mineral, es el combustible fósil o de origen fósil, de origen mineral más abundante del planeta. Así que yo en ese caso siempre estuve de acuerdo con que no era necesariamente una mala decisión en ese sentido. Luego está el tema, señores, de la participación del presidente de la República con nosotros en Fitur. Miren, el presidente de la República decide participar, accede pues a entrar con nosotros, responde temas de Fitur. Y Nayib Chaed hace una pregunta. Nayib Chaed está jugando su rol como primero miembro de este programa, que estamos acostumbrados a hacer entrevistas a personalidades de todos los niveles de la administración pública y también del sector privado. Él está jugando su rol. Y voy a agregar algo más, y lo voy a decir dentro de la confianza, obviamente, que tengo como su compañero y me considero su amigo. Nayib nunca ha venido ante estos micrófonos a jugar a ser ni el imparcial ni el neutral. Aquí venimos a ser veraces. Todos aquí tenemos inclinaciones y opiniones. Claro. Fijamos posiciones. Equivocados o no, errados o no, las fijamos. Luego, de manera responsable. Luego uno puede en la práctica a veces eso irlo tal vez reconociendo que unas partes tal vez están lejanas al centro, lejanas a... Y uno puede acomodar. Es todo un derecho. Ahora, él jugó su rol, él hizo la pregunta. Y el presidente, en mi opinión, jugó su rol. ¿Cuál? Dar la respuesta. ¿Hubo una falta de respeto en la pregunta? No. ¿Hubo una falta de respeto en la respuesta? Yo creo que fue una pregunta dura con una respuesta acalorada, pero esa es la democracia. Claro. Miren, señores, yo defiendo mucho el derecho a disentir. No, yo también, porque nosotros vivimos de eso. O sea, nosotros disentimos todos los días. Entonces, en las redes yo vi una actitud Tú de mí, yo de ti. Yo vi una actitud Nayib como de alar el mantel. Y unos querían criminalizar una cosa y otros querían criminalizar la otra. No. Ahora, esas preguntas hay que hacerlas. Claro, hay que hacerlas y las seguiré haciendo. Y hay que darle respuesta. Y las seguiré haciendo. Lo único que, como tú decías, si el presidente de la República, Luis Abinader, lució en algún momento molesto, bueno, pues tal vez... Gajes del oficio. Exactamente. Gajes del oficio o alguna situación. No. Y las autoridades tienen que estar preparadas para que preguntas de ese tipo tengan que ser contestadas. Cuando habla del contrato y se puede ver en el video, dice ¿cuál contrato? Sí, yo creo que él pensó un contrato de venta. Y yo le dije, el que está en el Congreso, así es. Porque es un contrato de fideicomiso que está en la Comisión de Contratos del Senado de la República, un contrato de fideicomiso, es lo que está estudiando el Congreso en este momento. Así es. E incluso el presidente en un momento dijo, porque si se tratara de un contrato de compra y venta, es la cosa. Él lo dijo dentro de la misma entrevista. Pero es que no solamente existen contratos de compra y venta. Hay contratos de fideicomiso, hay contratos de permuta, de concesión, de donación, de confidencialidad, de trabajo, de servicio. Un contrato es un acuerdo entre las partes, su naturaleza la dirá. Exactamente, hay todo tipo de contratos, señores. Así es. Entonces, esa situación que se presentó, bueno, es como tú dices. Claro. Algunas personas quisieron, que hubo esto, que hubo lo otro. Yo creo que no se puede. No hubo nada de eso. La Z101 y el gobierno de la mañana ha hecho historia porque a veces de manera acalorada, a veces de manera más pacífica, aquí se debate, se discute, chocan las ideas
¿Y por qué no? A veces en el choque de las ideas, ¿por qué no decirlo? Puede ser que la sangre a lo mejor llegue al río, pero rápidamente se retomamos siempre el caudal democrático y la idea de que, señores, es más, voy a decir algo que me lo quería guardar, pero déjame decirlo. Aquí hubo mucha gente que alegremente en las redes sociales decía que la presencia nuestra en Fitur nos obligaba a hacer como un píchamela suave, una especie como de práctica de bateo, como un home run derby. Toma ahí para que bates. Bueno, la pregunta de Nayib yo creo que es una bofetada a quienes entienden que el sentido común o que la obligatoriedad que cada uno de nosotros sentimos con cuestionar cosas estaba guardada en el bolsillo chiquito de atrás, doblada en 8 pedazos, por el hecho de que estuviésemos presentes en la feria. Es que no nos conocen a ninguno de nosotros. Aparentemente. No nos conocen. Entonces yo te voy a decir algo. Siempre que sea necesario, haremos la pregunta de lugar con respeto al entrevistado, nunca faltándole respeto. No importa que no sea el presidente de la República, sea quien sea, un invitado, un ciudadano, un funcionario público medio, un ministro, sea quien sea. Claro. Haremos la pregunta que haya que hacer en ese momento, que es la pregunta que el país quiere que se haga. ¿Qué es la pertinente? Además, porque es el país que quiere que esas preguntas se hagan. Nosotros solamente somos canales y hacemos esa pregunta, además, y las vamos a seguir haciendo siempre con respeto, además, para todos. Además, y para concluir en este comentario y obviamente con la participación agregada de nuestros compañeros, especialmente en allí, miren, el mejor momento para justificar una política pública es cuando a usted le dan el espacio para argumentarla. Las estrellas políticas en muchas partes del mundo surgen desde el Congreso. ¿Por qué? Bueno, porque los congresistas están en un sitio que se llama parlamento. Parlar es hablar. A veces el momento de oro de una política pública es cuando tiene que ser justificada en la ley presupuesto de cada año. Por eso la discusión de los presupuestos en países más desarrollados que los nuestros es un momento álido donde se discute si subir impuestos y bajarlos, si subir a tal partida o bajar a tal partida, cuál sacrificar, cuál es el endeudamiento. Es decir, se le da el chance a quienes creen una cosa o creen otra de que puedan lucir sus capacidades argumentales. En la República Dominicana hemos, yo creo que dado un pasito atrás en los últimos lustros en la calidad a lo mejor de esos debates. Bueno, retomemos lo bueno de esa cultura del debate político. Y una de las cosas buenas que tiene es cuando se presentan los chances de argumentarla. Yo soy de los que cree que la figura del fideicomiso, promulgada, insisto, hace ya 11 años casi, y que ha sido usada con éxito en RD Vial, en el fideicomiso de Ciudad Juan Bosch, y que, atención, pienso que llegó para quedarse, no solo en esta administración. Es muy posible que veamos, y vamos a estar, de hecho, porque hemos decidido estudiar el tema, mostrando ejemplos de países de similar nivel de desarrollo, de países de nuestra propia área, que están haciendo usos similares de figuras como esa. ¿Qué tiene que hacer el Estado hoy, ahora, en este gobierno, en el anterior y en el que viene? Explicarla, justificarla, socializarla, dar a entender cuáles son los controles, cuáles son las garantías de esos bienes de los que tanta gente teme, tanto el aspecto de privatización, otros tememos el aspecto del despilfarro público, otros tememos el hecho de que haya ocultismo, discrecionalidades. Bueno, eso se explica porque hay un marco legal y de hecho todavía faltan aspectos de regulación como son ciertos reglamentos. Un aspecto, por ejemplo, distinto que tendrá este fideicomiso, y hablando de particularidades que decía Nayib, es que este fideicomiso, sus compras y contrataciones están dentro del marco de la ley actual. Los anteriores tenían, por ejemplo, reglamentos específicos. Es decir, así como hay particularidades que generan, quizás llaman la atención, bueno, hay otras que generan a lo mejor aspectos de más control, porque es un bien, insisto, posiblemente el más caro en la historia de la República Dominicana en el aspecto de inversión pública, y eso necesita que el contribuyente, el que con sus impuestos financia las políticas públicas, tenga que ser convencido, enterado y merezca las explicaciones del lugar. Y nosotros obviamente estaremos jugando nuestro rol, como ya se dijo, en la intermediación entre las fuentes noticiosas y este pueblo dominicano que está tan deseoso de que la política de transparencia y la justificación vía argumentos de las decisiones llegue de manera clara todos los días. ¡Llévatelo, Cundo!